absorber, por más que el animal coma un alimento Royal Canin, que es el mejor alimento, o formulen una dieta espectacular en los animales, sobre todo en monogástricos, va a pasar que ese intestino al estar dañado no se va a absorber, y lo que va a pasar que es como que el animal no estuviera comiendo, o que coma un alimento muy deficiente. Va a tener deficiencias de minerales, deficiencias de proteínas, y dijimos que en el caso del edema, una de las causas para que se produzca el edema es que haya una disminución en la presión oncótica. Y la presión oncótica está regida por la cantidad de albúmina, de proteína. Y ¿cómo es que el animal adquiere los niveles normales de proteína? A través de la dieta. O sea, dietas ricas en proteína, que tenga un intestino bueno, se absorba por el intestino, se metabolice en el hígado y no se pierda por el riñón. ¿Sí? Esas son sus principales causas que debe funcionar bien para que no tenga deficiencia de proteína. Si uno de esos órganos está mal, está funcionando mal, si el intestino está funcionando mal y no se absorben las proteínas, entonces yo voy a tener a un paciente con hipoproteinemia, ¿sí? Y al haber hipoproteinemia, mi presión oncótica va a disminuir, y eso va a hacer que ese líquido se vaya quedando en el intersticio, no hay quien lo reabsorba y lo meta al vaso, ¿sí? La otra causa que yo pueda tener hipoproteinemia es justamente porque el intestino esté bien, pero que el hígado esté mal, esté funcionando mal, ¿sí? Entonces, igual, aunque el animal esté comiendo una dieta rica en proteínas, se esté absorbiendo bien a través del intestino, pero si el hígado no está funcionando bien, no se va a metabolizar y por ende vamos a tener hipoproteinemia. La misma cosa, la presión oncótica va a disminuir. La otra situación es que yo pueda tener un intestino bien, un hígado funcionando bien, pero tengo una falla renal, ¿sí? Tengo una falla renal que en ese caso el paciente está consumiendo alimento bien, con buena cantidad de proteínas, se está sintetizando bien en el hígado, pero lo estoy perdiendo a Doctora, través de la parece que orina. no está compartiendo pantalla, se le trabó la imagen. No, no estoy compartiendo todavía. Ahí. Solo estamos repasando. Ajá, solo estábamos repasando porque ya hablamos de eso en la anterior clase. Pero igual su pantalla se congela. Está allá mi imagen o la pantalla. La pantalla está solo con la lista de ustedes. Sigue que su cámara de usted se queda quieta, o sea, Ah, se la queda. cámara. La cámara. ¿Pero me Es escuchan? internet, doctora. Sí, la Dice el escuchamos. ancho de banda de la red Sí, de Carolina ¿Me quieren ver, Salazar doctora? está muy bajo, dice. Y sí, sí. sí. ¿Pero me escuchan? No. Me quedo ¿La ahí escuchamos, fritada. doctora? Se escucha, doctora. Bien. Sí, puede ser la señal. Es probable que sea la señal. Me avisan igual cuando se congele así y vuelvo a repetir, ¿ya? ¿Ok? Ahora voy a tratar de compartir, entonces, como para que reforcemos, aunque ya lo habíamos visto esto en la anterior clase. Ay, ¿qué hice? A ver. Vamos a ver, compartir.
Bien, a ver, como para que les quede claro. A ver, por ahí empecemos por lo fisiológico. ¿Por qué es que nosotros no tenemos un líquido en una de nuestras cavidades? Porque sabemos que el 70% del organismo, cualquier ser vivo, es agua. ¿Por qué unos pacientes van a tener edema y otros no? Sabemos que las enfermedades, decíamos, se producen a partir de desequilibrio. Cuando todo está en equilibrio, tanto incluso cuando hablamos de hormonas, porque sabemos que en el organismo hay situaciones que estimulan la producción de una hormona y hay otras que regulan, entonces todo está en constante equilibrio y eso es un estado de salud. Pero cuando hay desequilibrio en una de los elementos, o que son carenciales, o que son o que están aumentados, o que están deficientes, entonces ahí vamos a ir viendo las patologías, ¿sí? Así se desarrollan las patologías. Obvio que hay otras en donde ingresa un agente infeccioso, como un virus, un parásito, una bacteria y demás, ¿sí? Pero sabemos que hay estas enfermedades de deficiencias de minerales, de vitaminas, todo eso que lo vimos en las primeras clases, ¿sí? Entonces, ¿por qué es que un organismo no presenta edema? Porque están en equilibrio justamente las dos fuerzas que rigen la parte circulatoria. Aquí estamos hablando de la parte de trastorno circulatorio, ¿sí? Y entonces dijimos que en el organismo tenemos en la parte arterial una fuerza que está regida por el agua, que se llama la presión hidrostática, que es la que hace la fuerza de filtración, que hace que salga la sangre hacia el intersticio, ¿sí? Pero tenemos otra fuerza que hace que entre este líquido que se filtró en la parte arterial, pues en la parte venosa hay la presión oncótica, que es la que va a ejercer las albúminas que están dentro del vaso, que hacen las que jalan el agua hacia el vaso sanguíneo. Entonces, lo que se filtró en la parte arterial se reabsorbe, por eso se llama la fuerza de reabsorción, ¿sí? Es la que está ejercida por las albúminas, ¿sí? Y entonces ese líquido que sale al intersticio debe reabsorberse en la parte venosa. Lo poquito que queda, porque no todo lo que se filtra se reabsorbe completamente, hay una parte que debe ser drenada por la parte linfática. Entonces, estas tres fuerzas, ¿sí?, que se llaman las fuerzas de Starling, deben estar en equilibrio, es decir, lo que se filtra se tiene que reabsorber, y si mis ganglios también tienen que reabsorber el excedente. Es así que yo no voy a tener líquido en el intersticio, ¿sí? Ahora, si una de estas fuerzas está alterada, sale más de la capacidad que tiene las albúminas para reabsorber, pues va a ir quedando, va a ir excediendo, porque es un excedente, y fue en mayor cantidad lo que se filtró. Entonces, las albúminas tratan de jalar todo el agua que pueden, incorporan, reabsorben todo el agua que pueden, pero como le llegó mucho, va quedando, y así, después de un tiempo, dijimos que si tiene más de 1.5 ml, pues ya vamos a ir viendo lo que se llama la citis, ¿no? Primero tenemos el edema, y luego ya la citis, donde hay una mayor cantidad de líquido entre dos serosas, ¿sí? Entonces, si aumenta una de estas, vamos a tener, o si disminuye la presión de reabsorción, es decir, se filtra lo que tenía que filtrarse, pero se absorbe menos porque tengo menos cantidad de albúmina. Entonces, se filtró bien, pero acá tenemos deficiencia de albúminas, y es lo que no reabsorbe, y entonces se me va quedando en el intersticio, se me va acumulando el líquido, hasta que llega a ser visible y vamos a tener el signo clínico de la citis o el edema, dependiendo de la cantidad de líquido que está afuera, ¿sí? ¿Bien? Entonces, la cantidad de proteínas que tenemos en sangre
van a ayudar a reabsorber agua, ¿sí? Y ya les he dicho cuáles son nuestras causas de hipoalbuminemia. Entonces, cuando ustedes me dicen que la citis se puede dar por parásitos hematófagos, ¿está bien? Sí, se puede dar por los parásitos gastrointestinales. Que destruye mi mucosa intestinal y que no dejan absorber las proteínas, y por lo tanto, como consecuencia, tengo la disminución en la fuerza de reabsorción, ¿sí? La presión oncótica está disminuida. ¿Está bien? ¿Quedó más o menos claro? ¿Me escuchan? Sí, doctora. ¿No? Bien. Ahora, entonces tenemos que para que se dé un edema, en el caso de la disminución de la presión oncótica, voy a tener como causas fallas gastroentéricas, ¿sí? Falla hepática, falla renal, ¿sí? Esas van a ser todas mis causas. Cuando yo piense en que la presión oncótica está disminuida, porque le medí las proteínas a ese animal y están disminuidas, entonces tengo que pensar, a ver, ¿hay parásitos? ¿Hay mal funcionamiento hepático o hay mal funcionamiento renal? Y puedo medirle incluso la orina y ver si se está perdiendo por ahí las proteínas. ¿Sí? Esas van a ser todas mis posibles diagnósticos diferenciales. Ahora bien, yo puedo tener también alteraciones o patologías que van a alterar la fuerza de filtración. ¿Sí? Entonces, la causa de la citis va a ser o porque aumente mi presión hidrostática, porque baje la presión oncótica, ¿sí? Aumenta mi presión hidrostática, baja mi presión de reabsorción, presión coloidosmótica, o porque hay una falla, un mal funcionamiento de la parte linfática. Habíamos hablado de los linfomas, de las linfadenifis, de las hiperplasias linfáticas o de las metástasis, que hacen que el tejido ganglionar no esté funcionando, no reabsorba, no drene esa parte que le corresponde a ese órgano, y entonces vamos a tener también un edema. ¿Sí? Entonces, esas son todas mis posibles causas si yo pienso en que el ganglio está mal, ¿sí? Y para la parte de filtración, ¿cuáles serían las patologías? A ver, que aumentan mi presión hidrostática. ¿Alguien me podría decir? Se olvidaron todo, chicos. Bueno, la próxima semana ya vamos a dar examen. Tienen que ir repasando, no puede ser. Esto tienen que dominarlo, porque son casos de todos los días y tienen que entender bien. La parte de alteraciones de la circulación es un tema muy importante, por eso es que les repito, porque quiero que realmente les quede bien claro. ¿Sí? Si tienen alguna duda, pregunten. Bueno. Ahora no, pues, bien, todo lo que aumente mi volumen sanguíneo va a hacer que salga más sangre. Habíamos hablado de la congestión, ¿sí? Habíamos hablado de fallas cardíacas, ¿sí? ¿Recuerdan? La hipertensión arterial, la dificultad en el retorno venoso, que se llama en el caso de la congestión, que puede ser fisiológica, por ejemplo, en las etapas de gestación, yo les decía, incluso les había mostrado una vulva muy edematizada, que era en el momento del parto, en donde un cachorro había presionado todos esos vasos y los labios vulvares estaban impresionantes, ¿no es cierto? Se los mostré en la anterior clase.
En el caso de la cirrosis hepática, en donde la circulación portal aumente, porque los hepatocitos están fibrosados, no están funcionando bien, ¿sí? Entonces, esas van a ser todas mis posibles causas del aumento de la presión hidrostática. Ya les nombré todas las causas de la disminución de la presión coloidal osmótica, y en el caso de la obstrucción de las vías linfáticas también. Entonces, esas son todas sus posibles causas. ¿Sí? Ahora, ¿cómo hago para determinar si es un edema producido por un aumento en la presión hidrostática o por una disminución en la presión oncótica? Cuando tengamos un aumento de la presión hidrostática, lo que va a hacer que este vaso se va a dilatar más, estas paredes del vaso, el endotelio, se van a adelgazar y van a dejar pasar el agua porque la fuerza del agua es mayor, ¿sí? Y tiende a como que a romper, digamos, pero en realidad no rompe el endotelio, pero sí como se adelgaza el endotelio al dilatarse, pues deja pasar el agua hacia afuera, mayor cantidad, y a su vez pasan los eritrocitos, ¿sí? Por diapédesis. Entonces, ese líquido que se va acumulando en el intersticio fuera del vaso, va a tener un color más rojizo, porque tiene eritrocitos. Entonces, cuando ustedes acceden a ya sea una colecta pleural, abdominal, donde sea que esté el líquido, si ustedes sacan ese líquido de un color rojizo y le mandan a analizar al laboratorio y le dice que es un trasudado modificado porque tiene eritrocitos, entonces pensamos en todas estas posibles causas de que la presión hidrostática está aumentada, ¿sí? Y entonces empezamos a analizar, a tener estos diagnósticos diferenciales y a tratar de buscar la causa. Le haremos un electrocardiograma, le haremos una ecocardiograma para ver si hay alguna alteración cardíaca y demás, ¿sí? Ahora, cuando yo tengo el líquido, saqué el líquido y es un líquido muy transparente, tiene muy poquita cantidad de proteína, eso quiere decir que se filtró lo que se tiene que filtrar el líquido así como agua normal, pero no se reabsorbió. En esos casos vamos a pensar en que hay una disminución en la presión coloidal osmótica, ¿sí? ¿Se dan cuenta cómo es la forma de diferenciarlo? ¿Sí? Por ejemplo, si yo aspiro este líquido, este hidroperitoneo, saco un líquido así como el agua, ¿sí? Digo, bueno, mi presión coloidal osmótica está disminuida. Y pienso en todas mis causas: parásitos gastrointestinales, problemas hepáticos, problemas renales. Ahora, como es cachorrito, por lo general, el hígado, el riñón, están funcionando bien, ¿sí? Estos órganos se desgastan, funcionan mal en animales ya viejos, pero en animales jóvenes es muy raro, tendría que ser algo congénito. Entonces, ¿qué es lo primero que pensamos en estos cachorritos? Pensamos en parásitos gastrointestinales, que son la principal causa de ascitis o de hidroperitoneo. ¿Sí? Ahora, si pillamos así un líquido más amarillo, claro, hay que pensar en que hay más pigmento, puede estar involucrado en un mal funcionamiento hepático. Si el líquido ese es rojizo, pensamos en la presión hidrostática aumentada, como en estos casos. Fíjense, rojizo. Eso no es porque mi presión oncótica esté disminuida, es porque la presión hidrostática está aumentada. Pensamos en todo lo que sea congestión, todo lo que altere, aumente mi filtración. ¿Sí? Entonces los tratamientos van a ser diferentes en cada uno de los casos. Les había mostrado este cachorrito, por ejemplo, en donde sí, cuando le sacamos el líquido era como agua. Aquí se ve un poquito más rojizo por las fotos, pero era como agua. Sí, igual acá se ve un poquito más rojizo, pero en realidad era como agua, ¿sí? Y igual habíamos Doctora, hecho... disculpe. Acá. Doctora, Dígame. ¿está moviendo las diapositivas? ¿Sí? ¿No se mueven?
No, hace rato para mí se quedaron quietas, digamos, no sé si para los compañeros igual. Igual dice ¿Está desde el presión celular? presión ¿Está desde hidrostática. el celular? Está en la presión hidrostática, doctora. Sí, pero ahorita ya había movido hacia lo trasudado. ¿No? ¿Le sigue la imagen de del vaso sanguíneo ese? Sí, Sí, doctora, doctora. sigue. Sí, doctora. Ah, entonces se me quedó colgada ahí. Bueno, ahorita se va a cortar, volvemos a ingresar y les voy mostrando de nuevo entonces, ¿les parece?